En electrostática habíamos hecho un diagrama para resumir las relaciones que habían entre tres cantidades fundamentales justamente de electrostática. Por un lado teníamos la densidad de carga ρ, el potencial B y el campo eléctrico E. Y teníamos las distintas fórmulas que relacionaban unas con la otra, es decir, por ejemplo, B es igual a algo que depende de ρ. Teníamos la fórmula de la ecuación de Poisson, que teníamos ρ igual a la presión OB, y lo mismo para los otros lados. Tenemos E igual a algo que dependía de ρ y eh, la fórmula para obtener ρ a partir de E, y así con las tres para todos los lados. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con magnetostática. Los equivalentes que tenemos son la densidad de corriente J de volumen, campo magnético y el vector potencial magnético. Y ponemos todas las fórmulas que hemos visto de ir de uno para el otro. La ley de Biot-Savart, el rotor de B que era igual a mu0J, la divergencia de B tiene que ser 0, el rotor de A que tiene que ser B, divergencia de A le pedíamos que sea igual a 0, luego teníamos la fórmula de A en términos de J, y la fórmula de Laplaciano daba menos mu0J. Esta fórmula no la hemos visto, es una de las fórmulas que hay para pasar de B a A. En general no se usa mucho, pero la tenemos ahí para completar el gráfico. En electrostática, luego de ver este gráfico, analizábamos las condiciones de borde electrostáticas, es decir, qué pasaba en el borde de una superficie con el campo eléctrico. Lo mismo vamos a ver con el campo magnético. En el campo eléctrico habíamos visto que había una discontinuidad cuando uno pasaba a través de la superficie. Ese mismo análisis vamos a hacer para el campo magnético. En el caso del campo eléctrico, la discontinuidad está relacionada con la carga superficial. Acá, en el campo magnético, va a haber una discontinuidad relacionada con la corriente superficial. Vamos a empezar utilizando que la divergencia de B es igual a 0 en su forma integral. Si tomamos esto e integramos sobre un volumen, y podemos utilizar el teorema de la divergencia o de Gauss para obtener la integral de B de A en la superficie de este volumen. Y esto tiene que ser, si esto era igual a 0, todo esto tiene que ser igual a 0. Esta es la forma integral, digamos, de esta ecuación. Vamos a imaginar que estamos en la misma situación en el que analizamos las condiciones de borde del campo eléctrico y tenemos alguna superficie, pero si la agrandamos suficiente, en algún lado podemos tomarla como que localmente es plana. Entonces tomamos que tenemos una superficie y tenemos una corriente de superficie acá, supongamos en esta dirección, y supongamos que tenemos la caja de píldoras, que es la que nos permitía, por ejemplo, en la ley de Gauss, aplicar la ley de Gauss en los casos que tenemos planos. Esto sigue también del lado de abajo. Entonces, vamos a analizar qué va a pasar justamente con la componente perpendicular arriba del campo magnético y la que tenemos abajo, también perpendicular, del campo magnético. Lo primero es un análisis muy parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico. También teníamos la caja de píldoras y teníamos que localmente eh, el campo eléctrico iba a ser constante. Con el campo magnético es lo mismo. Estamos haciendo un zoom en algún lugar suficientemente chico. Esto se puede tomar como plano y entonces el B es constante, pero vamos a tener un B, digamos, componente de arriba
y el B componente de abajo, que cuando hagamos B escalar de A, solo nos van a quedar el de A va con el de arriba y con el de abajo, los de los costados obviamente se hacen cero, y como B es constante pueden salir afuera de la integral sin ningún problema, haciendo entonces que nos termine quedando la resta de B arriba perpendicular menos, si suponemos que tenemos el de A puntando hacia abajo, este hacia arriba aparece un menos, B abajo, esto igual a 0. Y tenemos el B abajo y el B arriba en la misma dirección, localmente están en la misma dirección. Por lo tanto, B perpendicular arriba es igual a B perpendicular. Ahora vamos a utilizar la ley de Ampère integral B de L igual mu 0 y encerrado para las componentes tangenciales. Vamos a utilizar un bucle amperiano que es rectangular, va por arriba, pasa hacia abajo de la superficie y vuelve hacia arriba. Entonces la ley de Ampère nos dice que la integral de una curva cerrada, de esta en este caso, B de L, tiene que ser igual a mu 0 por la corriente encerrada. En este caso suponemos otra vez que B va a ser constante eh, en los tramos que digamos son paralelos. Supongamos acá que la dirección de B va a ser justamente paralela así a, a donde hicimos el bucle, y entonces vamos a tener lo mismo que pasaba con la componente perpendicular. Esto va a ser igual a la componente que va en la misma dirección, que es la de arriba, menos la componente de abajo tangencial, y esto tiene que ser igual a esto que está ahí, mu 0 y encerrado, pero esto es mu 0 K por L, donde L, no lo dijimos, es la longitud de esto. Eso es L. Entonces, en términos de la densidad, con el L hacemos la corriente encerrada. Y, perdón, acá faltó el L también, porque es el diferencial L. Yo saqué los campos magnéticos, pero la integral de L tiene que dar L en ambos casos, para ambos lados, así que sale un L factor común. Eso permite simplificar los L's y que quede que B arriba menos B abajo es igual a mu 0 por K. En este caso, como está igualado a 0, la integral de A no aportaba nada. No es igual a 0 y pedimos que esto sea igual a 0. Entonces tenemos la relación para el B tangencial, pero estas componentes que son tangenciales, o sea, hay un epsilon, si se quiere, de altura, pero esto está representando que está pasando tangencialmente a la superficie. Estas componentes están siendo a su vez, aunque acá no lo parezca, son perpendiculares acá, a la densidad de corriente. Entonces, si ocurre eso, si tenemos el B perpendicular a la corriente, lo que tenemos es que es discontinuo. Es decir, la diferencia que hay entre tangencialmente, el B tangencial, arriba y abajo, es esto que está acá, que es la discontinuidad, que es la diferencia que hay entre uno y el otro. En el sentido de que esta discontinuidad cambia de B abajo a B arriba en una cantidad mu 0 por K. Si tuviéramos un bucle amperiano ahora paralelo acá, nos armamos uno así y hacemos exactamente lo mismo, ahí vamos a tener que la corriente encerrada es 0. Cuando lo teníamos perpendicular, pasaba la corriente multiplicado no por L, obviamente que es por lo que pasa, pero cuando sea paralelo va a ser 0. Y eso va a hacer que obtengamos que las componentes paralelas
a la corriente, o sea, acá estamos perpendicular acá, pero si es paralelo acá, entonces vamos a obtener, vamos a verlo de esta forma, que B tangencial a B, arriba abajo, ahora va a ser igual a 0, y esto lo que significa, en el fondo, es que si es paralelo a la corriente, el campo magnético, su componente tangencial, ahí sí es continuo. Esto se resume a la siguiente fórmula: B arriba menos B abajo igual a mu0 y el producto vectorial entre K y n versor. N es la normal a la superficie que apunta, digamos, hacia arriba. De este producto vectorial, entonces, solo va a quedar la componente perpendicular de B tangencial a la superficie perpendicular a K, mientras que la componente de B que sea paralela a K, vamos a hacer una componente que va a estar así, eso se hace 0. Esta fórmula también lo da. La otra fórmula que vamos a tener es que el vector potencial magnético arriba va a ser igual que abajo, es decir, vamos a tener continuidad también en el vector potencial magnético. Eso va a venir dado por el hecho de que tomemos, por un lado, que la divergencia de A sea 0, lo mismo que ocurre con que la divergencia de B sea igual a 0, vamos a llegar a algo parecido, que es que la componente normal de A arriba va a ser igual que la componente normal de A abajo, continuidad. Y por otro lado, si tenemos que B es igual al rotor de A, una de las fórmulas, pero podemos convertirla en una fórmula integral. Lo único que tenemos que hacer es integrar en una superficie. Si integramos los dos lados, rotor de A por un lado de S y del otro lado la integral B de S, ahora lo que vamos a hacer es utilizar teorema de Stokes, de modo que esto sea igual a la integral de línea cerrada A de L, y esto es lo que llamamos el flujo de B, que lo teníamos como phi, una notación. Y lo que necesitamos ahora es un bucle amperiano para A, donde tengamos las componentes paralelas de A, o tangenciales. Es entonces hacer algo parecido a esto, con la diferencia de que cuando hagamos el bucle amperiano, que va a ser constante en la dirección tangencial del bucle, de modo que podamos sacar el A de la misma forma que lo hicimos con el B. Pero de este lado, el flujo de B a través de la superficie que encierra el bucle amperiano, como esto va a tender a cero, eh, la superficie tiende a cero, entonces este flujo tiende a cero. Es decir, vamos a tener otra vez la integral A de L igual a cero. Hay que diferenciar de lo que pasaba en el caso del campo magnético. Lo que teníamos encerrado era una densidad de carga eh, superficial. O sea, esto se podía escribir como una integral. En el caso de si teníamos densidad de volumen superficial era J de A, pero en el caso de tener K es K de L, y entonces esto ya es una integral de línea. En el caso que teníamos, esto ya es una integral de superficie. La superficie tiende a cero, así que todo esto da cero, y esto pasa exactamente lo mismo que las otras veces, hace que A tangencial arriba sea igual a tangencial abajo, ya que va a ser igual a cero. El diferencial L, la integral, no nos importa, esto sea igualado a cero, esto va a quedar
a tangencia de la arriba menos a tangencia de la abajo igual a 0, y de ahí, o sea, esto lo pasamos para acá, de acá a acá, y de acá tenemos, sumando esto y esto, tenemos el resultado general. Continuidad de Na. Entonces estas son algunas de las condiciones de borde para el campo magnético y para el vector potencial magnético.